una bobina móvil, al igual que los instrumentos de bobina móvil y imán permanente. O sea, fíjense en que por eso es que se le enseña siempre en todas las universidades como primer instrumento al instrumento de bobina móvil y imán permanente, porque de ahí es la base para el resto de los instrumentos. Fíjense en que esto que estoy señalando acá en la placa es la bobina móvil que va a girar sumergida dentro de un campo magnético. ¿Cuál es la diferencia, así, rápidamente, entre un instrumento electrodinámico y un instrumento de bobina móvil y imán permanente? Que el instrumento de bobina móvil y imán permanente es una sola bobina que se mueve sumergida en un campo magnético originado por un imán permanente. Ese imán genera un campo continuo estacionario. ¿Cuántas bobinas tiene el instrumento? Una, o sea, el IPBM. Ahora, si yo a ese imán permanente yo le pongo una segunda bobina, que es una bobina que va a estar fija, no móvil, entonces paso de un instrumento de bobina móvil imán permanente a un instrumento electrodinámico. O sea, ahí viene la primera conclusión de importancia. El instrumento electrodinámico posee dos bobinas, una bobina fija y una bobina móvil. El campo continuo estacionario ya no es provocado, como en el caso de los IPBM, por el imán, sino el campo continuo estacionario es generado por un electroimán. Eh, yo le dije en su momento que los instrumentos de bobina permanente no sirven para medir alternas, sirven para medir continuo. ¿Por qué? Porque si yo le pongo acá, yo le pusiese un electroimán al IPBM y le pusiese una corriente a una frecuencia de, supongamos, 1 Hz, bueno, un poquito oscilaría la aguja en la posición de 0 y se quedaría en 0. ¿Por qué? Porque los instrumentos miden el valor medio. Los instrumentos IPBM miden el valor medio de una señal. Y si le mando una señal alterna, supongamos sinusoidal, alterna sinusoidal, con una frecuencia de 1 Hz, va a oscilar en la posición de 0 y va a quedar marcando 0 porque el valor medio es 0. Si yo le mando más frecuencia, oscilará un poco más, pero también marcará 0 porque en todo momento el valor medio de una señal alterna sigue siendo 0. Entonces, los instrumentos de bobina móvil y permanente, si tuviesen una bobina fija y yo alimento con alterna, la verdad es que no va a oscilar la aguja y no va a tener ningún tipo de lectura. Entonces no me sirve para eso. Ahora, si con el mismo criterio yo por aquí mando una señal alterna por la bobina móvil de este instrumento electrodinámico y aquí también mando una señal alterna, supongamos sinusoidal también, la oscilación, la frecuencia de oscilación del campo va a ser coincidente con la frecuencia de la circulación de corriente por la bobina. Cuando eso ocurre, cuando la frecuencia de oscilación del campo es coincidente con la frecuencia de la corriente que circula por la bobina, entonces el instrumento sí mide, sí deflecta un ángulo θ y marca un cierto valor sobre la escala del instrumento. ¿Se entiende? Entonces, a modo general, básicamente, la parte móvil es igual que la de un instrumento móvil permanente. Es una bobina, generalmente tiene un calibre, una sección del conductor bastante pequeña, y solo que en vez de circular corriente continua, puede también circular corriente alterna. Y además tiene una segunda bobina fija, donde el campo continuo estacionario está generado no tan solo por un imán, sino por un electroimán. Y si yo hago circular una corriente alterna por esa bobina fija en vez de una corriente continua, constante, por ejemplo, si hago circular una corriente alterna, la frecuencia de oscilación del campo va a ser coincidente con la frecuencia de la corriente que circula por la bobina. Entonces también mide. Por lo tanto, la deflexión de la aguja sobre la escala es proporcional a las dos corrientes, a las corrientes continuas o a las corrientes alternas. O sea que este instrumento mide continuo y alterno. O sea, marca, deflecta la aguja sobre la escala cuando las dos señales son continuas o cuando las dos señales son alternas. O sea que básicamente es una mejora sobre el instrumento primero que vimos, que es el de bobina móvil y imán permanente. ¿Cuáles son los modelos? Así desarmados los aparatos, bueno, básicamente vemos eso. Vemos el sistema móvil que tiene, ¿sí? Donde abajo está
la pequeña bobinita que va a estar sumergida en el campo magnético y la bobina fija, que es de una sección mucho más grande, soporta corrientes de sobrecarga un poco mayor y por supuesto un hierro, ¿sí? Hay otros que no tienen hierro, no son con núcleo de hierro, básicamente son con núcleo de aire. ¿Cómo me doy cuenta en el símbolo? Bueno, así. Estas dos rayitas que parecieron como fuese un capacitor, en realidad me dice que es una bobina, la vertical en cruz es la otra bobina, y esto en los electrodinámicos me dice que si tiene esta circunferencia es con hierro y si no tiene esta circunferencia es con núcleo de aire. Y cuando desarma un equipo con núcleo de aire, bueno, la visión es esta, ¿sí? La imagen es esta. Pero básicamente, claramente se ven las dos bobinas. Aquí un poquito menos claro en el de la izquierda porque el hierro tapa un poco, el sistema móvil tapa un poco, pero básicamente creo que se llegan a distinguir las dos bobinitas que tiene. Veamos un poco de matemática. eh, ¿Cómo hace para deflectar esto? Bueno, se aplica la ley de deflexión que ya se aplicaba en los otros instrumentos. Es decir, la deflexión de la aguja sobre la escala se obtiene a partir de la energía almacenada ya en las dos bobinas que van a estar acopladas magnéticamente. O sea que son circuitos acoplados. El instrumento electrodinámico con núcleo de hierro, con núcleo de aire, básicamente el hecho que tenga hierro, que tenga aire, lo que me hace es variar fundamentalmente la reluctancia y con eso me hace variar los valores de inductancia L1 y L2 que tiene cada bobina, ¿sí? Y por ende también va a variar el acoplamiento mutuo entre las dos bobinas. O sea que básicamente un circuito electrodinámico, un instrumento electrodinámico visto electrotécnicamente es un circuito acoplado, que por un lado tiene una fuente de alimentación que alimenta la bobina fija y por el otro lado otro circuito independiente también alimentado con el cual excito la bobina móvil. Y ambas bobinas van a estar acopladas magnéticamente, ¿sí? O sea que aparecerá un coeficiente M, coeficiente de inductancia mutua entre las dos bobinas, donde cada bobina tendrá a su vez un coeficiente de autoinducción L1 y L2. Entonces, si por un lado tenemos un circuito que alimenta una bobina y por otro lado tenemos otro circuito que alimenta otras dos bobinas, esas bobinas están físicamente separadas pero magnéticamente vinculadas, tenemos que analizar qué pasa con este circuito. Bueno, el primer análisis que vamos a hacer es considerando que no hay corriente por una de las bobinas. Solamente hay corriente por una de ellas, por la otra no hay corriente. Y 2 igual a 0, para eso vamos a hacerlo simulando con un interruptor A2 que está abierto. Como el interruptor A2 está abierto, la corriente I2 que se establece es 0. Y acá vamos a hacer una simulación abierto-cerrado. Entonces, el interruptor está abierto, lo cierro, energizo una de las bobinas, que tiene una inductancia L1. Como hay un camino cerrado, se establece una corriente I1. Entonces, esa tensión, si yo aplico ley de Kirchhoff de tensiones por esta malla, puedo decir o concluir que la tensión E1 va a ser igual a la caída I1 por R1 más L1 de I de T. O sea, aplico la ley de Henry para la bobina L1. Similar a como hicimos en la clase anterior, si multiplico por I1 en ambos miembros, esta ecuación se transforma en potencia. Entonces tendré potencia suministrada por la fuente, potencia disipada en la resistencia y una energía o una potencia almacenada en el campo magnético de la bobina L1. Eso es lo que me dice esa ecuación. Sigue estando abierto el circuito, entonces yo digo, bueno, yo ya sé, tengo esta ecuación base. Yo sé que la potencia almacenada, llamémosle P1 minúscula, en la bobina L1 es L1 por I por DI por DT, que básicamente es el último término de esta ecuación general. Eso es lo que estamos analizando ahora, que es lo que está aquí en amarillo. La energía, si queremos hablar en términos de energía y no de potencia, la energía básicamente por definición es la integral definida entre 0 y t de la potencia instantánea por el diferencial de t. Si yo en P reemplazo toda esta ecuación y opero matemáticamente, llego a una ecuación que la vimos en física, que ya la vimos en clases anteriores, que es un medio de L1 por I1 al cuadrado. Esa es la energía almacenada en esta bobina cuando circula una corriente I1 en una bobina que tiene un coeficiente L1, de inducción L1. Hasta aquí es física,
Es matemática, es electrotecnia, nada raro para nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aquí es donde se empieza a complicar el tema. Vamos a alimentar la otra bobina. O sea, supónganse en que estábamos alimentando el sistema fijo y ahora alimentamos el sistema móvil. ¿Sí? Electrotécnicamente significa que ahora este circuito lo cerramos. Entonces, fíjense, con una fuente alimentamos un circuito, con otra fuente alimentamos el otro circuito, la otra bobina. ¿Sí? Que tendrá también una resistencia de pérdida R2 como la tenía la otra R1. Y aplicamos la ecuación general de potencia. Entonces, ¿qué me queda? La potencia suministrada de un lado E1 por I1. La potencia suministrada del otro E2 por I2. ¿Por qué aparece I1 con letra mayúscula y I2 con letra minúscula? Porque I1 vendría a ser la corriente que ya queda circulando en régimen permanente. Cuando ustedes cierran el interruptor se produce una corriente transitoria que dura breves segundos, pero se establece una corriente transitoria. Esa corriente transitoria es variable en el tiempo, entonces eso tiene carácter instantáneo. Cuando pasa ese transitorio, un tiempo muy pequeño y muy breve, queda en régimen permanente cuando el tiempo t tiende a infinito. Entonces esa corriente I1 pasa a ser una corriente valor eficaz de la corriente I1, suponiendo que estamos trabajando en el terno. O una corriente continua, suponiendo como en este caso que es continua. En este caso estamos suponiendo que las dos bobinas las estamos alimentando con continuo. Podríamos haber alimentado las dos con alterno. Lo mismo se produce un transitorio. En este caso, cerramos el interruptor, hay un transitorio que varía en el tiempo, por eso pusimos en la ecuación anterior I1 de t minúscula, y luego queda en régimen permanente una cierta corriente continua constante I1. Pero acá no. Cuando ya acá está circulando una corriente permanente, recién cierro acá. Entonces la primera corriente que se establece es transitoria y es variable en el tiempo, por eso es la I2 minúscula. Le hago esa aclaración. No es un error de tipeo, sino que es por las razones que estoy exponiendo. Entonces me quedará una potencia suministrada, que ya la conozco, de 1 por I1, y una, perdón, y una, poten y una potencia transitoria suministrada I2, E2 por I2, ¿sí? En el momento justo que cierro el interruptor. Acá tendré una caída I cuadrado R1 y en la otra bobina, en el otro circuito, I2 cuadrado R2, potencia disipada en las resistencias pérdidas que tienen cada una de las bobinas. Obviamente no serán iguales porque las secciones de los conductores no son iguales y las resistencias no son iguales. A su vez, habrá una energía magnética, ¿sí?, almacenadas en las bobinas. Fíjense en que aquí ya empieza a aparecer el coeficiente M. Fíjense en que en las bobinas, en los circuitos, en los instrumentos anteriores, no aparecía M, aparecía L. Pero aquí ya aparece M. ¿Por qué? Porque hay dos bobinas. Por lo tanto, si hay dos bobinas, donde una tiene movimientos relativos respecto de la otra, hay un coeficiente L. En otros casos, había un coeficiente L que puede variar incluso con la posición. Acá ya hay un coeficiente M, porque hay dos bobinas, ¿sí?, una fija y una móvil. Entonces, por eso es que se hace más complicado el análisis. Entonces, esa bobina M12, ese coeficiente de autoinducción M, que es ese M que está aquí en el medio, es el que me vincula magnéticamente la bobina L1, que tiene una inductancia L1, con la bobina 2, que tiene un coeficiente de autoinducción L2. Si eso yo lo multiplico por la corriente I2 transitoria, M2 I2, ¿sí?, por I1, que es la corriente que está acá, porque me tengo que vincular un lado con el otro, me está generando la potencia almacenada en esta parte central que estoy señalando en la pantalla. Y luego, por supuesto, tendré L2 por la derivada de I respecto de T por I2, que será la potencia almacenada al circular la corriente transitoria por esta bobina de inductancia L2. ¿Sí? Recuerden que en los circuitos acoplados, haciendo un poco de repaso, eso lo han visto en física y también lo tienen que haber visto en electrotecnia, si yo quería saber la tensión que tenía tenía dos espires y quería saber por una circula una corriente y se establece un campo magnético y quiero saber qué ocurre en la otra, bueno, entonces, ¿cómo se leía M12? Es
la tensión que tengo del lado 1 debido a la circulación de corriente por el lado 2. Entonces, como era circulación de corriente por el lado 2, en la derivada iba I2. Es decir, la corriente variable en el tiempo que circula por el circuito 2, pero que está magnéticamente acoplado con el lado 1, se vincula a través de M. Entonces, la tensión en el lado 1, 1 debido a 2, era M12 derivada de I2 respecto de T. ¿Sí? Por eso es que multiplico por I1, porque es la tensión del lado 1. U1 por I1 me da potencia, pero debido a la corriente transitoria que circula del lado 2. Por eso es M12. Se lee 1 debido a 2. Y voy. Más L2 derivada de I2 respecto de T por I2. Ahora, todo esto, con total, brutal y honestidad de parte de ustedes. ¿Vieron circuitos acoplados en Electrotecnia 1? No, profe. Bueno, entonces ahí se dan cuenta porque es lo que yo le digo, que le faltan temas a ustedes cuando llegan a tercer año. Eh, bueno, lamentablemente lo tienen que ver este tema. El Skilling es un muy buen libro para que recurran. El Hyde es un muy buen libro para que recurran. La serie Shaun, que a pesar de que son de característica eminentemente práctica esas bibliografías, tienen teorías bastante compactas que lo va a ubicar perfectamente en el tema. Este M, así como las inductancias L, se definen como enlace de flujos magnéticos respecto a la corriente que circula. Esa es la definición madre, si se quiere. Y esto es un poco la ley de Henry, que la tienen que haber visto en física, pero cuando son circuitos acoplados. Circuito acoplado cuando tenemos dos bobinas. Si tenemos una sola bobina, las inductancias hay que ver de qué depende y cómo varía. Que la posición hace, o ese cambio de reluctancia que se puede ver internamente debido a un movimiento, hace que ese L1 pueda variar. Pero fundamentalmente, M se da o me vincula magnética, es una forma electrotécnica de vincular magnéticamente dos bobinas. Yo si no quiero dibujar estas líneas de campo magnético, que acá se la dibuja por una cuestión didáctica, yo directamente, como usted ve una M, me está diciendo que hay una serie de líneas magnéticas, una serie de enlaces de flujos magnéticos originado por las circulaciones de corriente I1 e I2 por una bobina y por otra, que hace que estas dos bobinitas se vinculen magnéticamente entre sí. O sea, el M me está diciendo que esas dos bobinas están vinculadas magnéticamente, están aisladas galvánicamente, pero vinculadas magnéticamente. Entonces, lo que pasa en un lado del circuito repercute en otro, y lo que pasa en el lado 1 repercute en el lado 2. Por eso, y eso como de alguna manera lo escribo a partir de subíndice, donde el primero se lee como el lado en el cual está ocurriendo y el segundo número debido al lado que ha pasado una variación de corriente. Entonces, acá le digo M1, 2, le estoy diciendo lo que está ocurriendo en el lado 1 debido a una variación temporal de corriente en el lado 2. Así como ustedes escribían L de I de T, y eso era tensión, solo que ese L lo consideraban constante y ustedes ahora eso lo veían en la secundaria. Ahora en la universidad ustedes se enteraron que ese L no es constante. Ese L varía también con respecto a la posición. Eso es cuando tengo una sola bobina. Ahora cuando tengo dos bobinas, ese M ahora también varía con respecto a la posición y vincula magnéticamente dos bobinas. Entonces yo puedo saber qué pasa en un lado en función de la variación que yo tenga de alguna magnitud física en el otro, a partir de un coeficiente m que vincula magnéticamente en los dos lados. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Se entendió un poquito mejor? Y a este lado, bueno, ya lo conoce. L2 de I de T, la potencia almacenada en el transitorio eléctrico cuando circula corriente transitoria por este lado de la bobina. Esto es un balance de energía, si se quiere, ¿sí? Que lo tienen que ver, pero en definitiva no es lo importante es la conclusión final. Les tengo que dar porque estamos en la universidad. Ahora, cuando eh, esto ya ocurre, ahora tenemos una energía magnética almacenada en el lado 2 de la bobina.
esa energía almacenada o esa potencia almacenada será M1,2 derivada de I2 respecto de T por I1, ¿sí? I1 corriente continua que está circulando por el lado 1, ¿sí? Más esta que es la energía almacenada en el lado 2, una energía, una potencia transitoria que se ha almacenado del lado 2. Entonces, si yo quiero saber ahora la energía del lado 2, básicamente tengo que, como sé que la energía es potencia por tiempo, tengo que básicamente hacer la integral definida del P2 variable que tengo acá en el tiempo por dt, lo cual me queda esta ecuación. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que la energía total almacenada en las bobinas básicamente está conformada, en base a lo que hemos visto anteriormente, por tres términos. Un término que me relaciona la energía almacenada por la corriente continua en estado permanente que circula por la bobina L1. La energía almacenada por esa corriente continua que quedó circulando por la bobina 2. Y una energía almacenada en las dos bobinas a través del coeficiente de acoplamiento mutuo M, que vincula las dos corrientes. Entonces, si yo quiero saber, o a esto, en vez de hacerlo en términos continuos, lo quiero pasar a alterna, lo que básicamente hago es cambiar los valores I mayúscula por I minúscula, ¿sí? Donde ahora en vez de llamarle 1 y 2, para vincularlo con medidas eléctricas, le llamaremos a lo que es I1, le llamaremos IF, es decir, la corriente por la bobina fija. Y a lo que es 2, le llamaremos IM, corriente por la bobina móvil. Y en vez de hacerlo continuo, lo haremos en términos instantáneos. ¿Por qué? Porque ya dijimos recién que por estas bobinas pueden circular corrientes continuas o pueden circular corrientes alternas. ¿Cómo se definía la cupla motora? Como la derivada de la energía respecto a la posición. ¿Y por qué la energía varía con respecto a la posición? Porque dijimos que cuando una bobina se mueve con respecto de la otra, cambia el grado de concatenamiento magnético y eso hace de que las inductancias propias y mutuas se modifican en función de la posición tita que tiene el eje de esta bobina con respecto al eje magnético de la otra. Entonces, si esas inductancias varían con la posición, la energía que depende de esas inductancias son variables con respecto a la posición. Y ese es el gran concepto central en instrumento, y después ustedes lo van a ver más adelante en máquinas eléctricas rotativas, que las inductancias propias y mutuas no son constantes, varían con respecto a la posición. En transformadores seguramente ya han visto, pero me extraña que no hayan visto circuito acoplado, porque ya en transformadores a esta altura del campeonato le tienen que haber mencionado que básicamente son dos bobinas que cada una tiene una inductancia L1 y L2 y están magnéticamente acopladas. ¿Cuál es la diferencia en el transformador? Que L1 tiene un valor, L2 tiene un valor, depende de las características electrogeométricas de las bobinas 1 y 2, y el M vincula las dos bobinas, ¿sí? Pero el transformador es una máquina estática, donde no existe el movimiento relativo de una bobina con respecto a la otra. Por eso es una de las máquinas más, a pesar de que es compleja, en comparación con las otras máquinas, las máquinas más simples de estudiar, porque las dos bobinas están fijas. Ahora, cuando una bobina se empieza a mover respecto a la otra, existe el movimiento relativo de una bobina con respecto a la otra, los L y los M no son constantes, varían con respecto a la posición. Y eso es campo de estudio de máquinas eléctricas 2. Pero en medidas eléctricas se estudia, cuando se hace un análisis fino, se estudia que la cupla motora, si uno las expresa en función de términos de energía, varía con respecto a la posición, porque el concepto que yo le quiero dejar en claro, que le va a servir para su carrera profesional como ingeniero electricista, que las inductancias propias y mutuas sí varían con respecto a la posición. Por eso es que la energía varía con respecto a la posición. La cupla motora definitiva está dada por esa derivada en función de la posición. Esta cupla motora también la podemos, si nosotros hacemos la derivada de W respecto de tita, también lo podemos reescribir como la derivada de M respecto de tita por IF por I sub M, ¿sí?
porque, a ver, esto es constante respecto a la posición, pero m, que es el coeficiente de inducción mutua, sí varía con respecto a la posición. O sea que es forzosamente acá nos queda la derivada de m respecto de θ. LF es la inductancia que tiene esta bobina, que depende de la característica electrogeométrica de esta bobina. LM, ahora LM es la inductancia propia de la bobina móvil, que depende de las características electrogeométricas de la bobina móvil. Pero M, que vincula las dos bobinas, la móvil con la fija, que en términos transitorios en términos de circuito lo estábamos analizando así, sí varía con respecto a la posición. O sea que cuando hacemos la derivada de W respecto de θ, esto es una constante respecto de θ, esto es constante respecto de θ, los dos primeros términos, por lo tanto la derivada es cero, pero en la segunda no. M sí varía con respecto de θ. Entonces me queda así. Y por otro lado tenemos la cupla antagónica, que depende de una constante Kr que tiene que ver con las características electrogeométricas de la espiral que me va a producir el torque antagónico y de la deflexión θ de la aguja sobre la escala. Mientras más se deflecta, más ciñe el resorte, más momento tiene, antagónico, ¿sí? En algún equilibrio, en algún punto de equilibrio entre la cupla antagónica y la cupla motora, surge como consecuencia la expresión de la deflexión del instrumento, θ, este ángulo que estoy marcando acá, que es 1 sobre Kr por la derivada de m respecto de θ por 1 sobre f por IF por IM. Que si esto es continua, nosotros podemos particularizar y cambiar estas corrientes que están en minúscula en términos instantáneos en valores de corriente continua constante. O sea que ya de aquí estamos sacando la primera conclusión. La deflexión de la aguja sobre la escala está relacionada con las características mecánicas de los resortes o de los fuelles que me producen el torque antagónico. Depende de la derivada, de cuán grande o cuán pequeña sea la derivada de la inductancia mutua que vincula magnéticamente las dos bobinas respecto al cambio de posición o del movimiento relativo de una bobina con respecto a la otra, y depende de la circulación de corriente de las dos bobinas. Fíjense ya de todas las variables que dependen de la deflexión de la aguja. Entonces fíjense que aquí las ecuaciones son multivariantes y eso es lo que lo hace complejo al análisis. ¿Qué pasa si ahora es sinusoidal? Bueno, yo puedo decir la señal IM es I máximo M por seno de omega t. Y la corriente IF, generalmente por la bobina fija, puede estar desfasada respecto de la bobina IM. Entonces podemos poner como seno de omega t menos beta, donde beta es el ángulo de desfasaje alterno que se va a mantener entre las dos bobinas. Si yo lo analizo fasorialmente, ese ángulo se mantiene de desfasaje. Si el sistema fasorial gira a una velocidad omega en sentido contrario a la aguja del reloj, pero el desfasaje beta entre las dos señales se mantiene. Eso lo han visto en la electrotecnia 1. Y si yo quiero poner que una señal atrás o adelante respecto a la otra, aquí se pone un signo más, un signo menos. Si el signo más es porque adelanta, si un signo menos es por atrás. O sea, así como está escrito acá, estoy diciendo que la corriente IF está trazando con respecto a la corriente M un ángulo beta, y en ese sistema fasorial de corriente que está girando a una velocidad omega en sentido contrario, donde el omega eléctrico depende de la frecuencia eléctrica, porque es 2pi por f eléctrico, está desfasado beta grados. Que eso lo puedo expresar generalmente en radianes. Entonces, si nosotros ahora C sub M, que era la cupla motora, que dependía de todo esto, nosotros reemplazamos las corrientes instantáneas, o sea, básicamente estoy haciendo esto, chicos. Estoy reemplazando las corrientes instantáneas, ¿sí? Y le estoy sacando un poco, prescindiendo un poco el caso R para analizar esta partecita. Fíjense en que hago la derivada de todo esto, derivada de M respecto de θ, y donde dice esta corriente y esta corriente, reemplazo por esto que está acá. Cuando reemplazo, lo que está en gris, seno de omega t por seno de omega t menos beta, a través de identidades trigonométricas, lo puedo traducir a esta expresión que está en gris. 1/2 coseno de beta menos coseno de 2 omega t menos beta. Esto ya es matemática de secundaria. De los cuales puedo ver que cuando las señales son
de frecuencia industrial, 50, 60 Hz, este término que está acá, dentro de esta productoria, tiende a desaparecer. Entonces básicamente me queda coseno de beta, un medio de I máximo por E por coseno de beta. Por la derivada de M respecto de tita, que ya dijimos que M varía con respecto a la posición. Entonces, tita lo podemos ya llegar, digamos, aplicando esta ecuación que está acá, podemos decir que es 1 sobre kr, derivada de M respecto de tita, y acá en vez de trabajar con valores máximos, que son estas amplitudes, podemos trabajar con los valores eficaces, para lo cual hacemos un pequeño triquiñuela matemática. ¿Cuál es la triquiñuela matemática que hacemos? Bueno, multiplicamos por raíz de 2 al cuadrado y dividimos en raíz de 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Abajo, raíz de 2 por raíz de 2. Y máximo sobre raíz de 2 y eficaz f. Y máximo m sobre raíz de 2 y eficaz m. Raíz de 2 al cuadrado, 2. Con el 2 que está abajo se simplifica. Entonces me queda esta ecuación en amarillo en términos de los valores eficaces. O sea que la deflexión de la aguja sobre la escala de un instrumento electrodinámico depende de las características mecánicas del fuelle antagónico, del cambio de posición o sea, de las variaciones de la inductancia mutua en función de la posición. Es decir, cuando una bobina se mueve con respecto a la otra, cambia el grado de concatenamiento magnético respecto de una posición del eje, del eje magnético de una bobina con respecto al otro eje magnético, y eso hace que esa derivada cambie. Entonces repercute esa variación de la inductancia mutua cuando una bobina está girando con No, respecto de la otra, aparentemente sumergida en un campo acercado, amigo, magnético y va pero cambiando el grado de concatenamiento, por repercute ejemplo, en mi caso directamente en te el digo, tita. ¿no? Digamos, Depende de los valores tipo, debe eficaces de las ser, corrientes, debe 5 ser que lo amperes de sacado por corriente tema que continua, 2 amperes, no hace perdón, de falta corriente alterna, que 2 quede, amperes de digamos, corriente alterna que circula por una bobina por la otra, los valores eficaces de por corriente ejemplo, en mi eléctrica, caso que te ustedes ya digo, saben ¿no? que es I máximo sobre raíz de 2, y son los valores que le puede indicar, por ejemplo, un instrumento de hierro móvil que mide valores eficaces, por el coseno de beta. ¿Y qué es beta? El desfasaje a su vez de las dos corrientes. ¿Sí? En términos eficaces, si esto lo llevamos a un diagrama fasorial, esto que está en términos instantáneos, en términos fasorial, cuando ustedes pasaban en electrotecnia 1 del campo instantáneo al campo complejo, al dominio del campo complejo y veían cantidades complejas como ser la impedancia, como ser la admitancia, y después pasaron al concepto de complexores y después pasaron al concepto de fasores, le aparecía un ángulo de desfasaje entre esos dos valores de corriente, beta. Entonces, en este caso estamos diciendo que para este instrumento depende del coseno de beta, de ese ángulo entre esas dos corrientes. O sea, fíjense de todo lo que depende de la deflexión de la aguja sobre la escala. Entonces, chicos, los instrumentos electrodinámicos ustedes estarán viendo que son de un análisis muy complejo. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profesor. Bien. ¿El resto entendió? Profe, Sí, profe. coseno de Sí. beta, ¿cuál era beta? El desfasaje entre las dos corrientes. Ese beta que está acá, que estoy señalando, no sé si se ve. Este que estoy moviendo acá, el cursor, este beta, el ángulo de desfasaje entre la señal IM y la señal IF, que como está con el signo menos, me está diciendo que la corriente IF, es decir, la corriente que circula por la bobina fija, está retrasada 20 grados con respecto a la corriente que circula por la móvil. Esto en términos instantáneos. Pero lo mismo lo puedo ver en el plano complejo cuando lo hago en el dominio fasorial. ¿Sí? ¿Se entiende? A ¿Cómo se ustedes consigue ese ángulo, profe? ¿Cómo se lo determina? ¿Cómo lo mido? al ángulo ese lo vas a medir en función del conocimiento de las señales eléctricas que vos tienen por una bobina y por la otra. Yo le pongo un osciloscopio y te puedo, por ejemplo, determinar el desfasaje que hay entre una bobina y la otra. El desfasaje en ángulo me refiero, sacar este beta. Cuanto más sea el desfasaje, si cuanto más ángulo haya, baja el coseno. Si baja el coseno,
me intenta hacer que la deflexión baje. Si las dos señales están cada vez más cerquita, ¿sí? Eh, Sí o sí con el osciloscopio, eso hace que profe. el desfasaje se haga más chico. Únicamente con el osciloscopio, ¿verdad? Uno de dos canales. No, puedo poner, claro, exacto, pongo un osciloscopio de los dos canales, una forma. La otra forma de ver el desfasaje poniendo fasímetro. Pongo una señal, pongo la otra señal y un instrumento de aguja me indica el desfasaje. Así lo puedo saber también si lo quiero saber. Ya vamos a ver que este desfasaje, si bien es una variable a tener en cuenta, más incide en las otras variables que en sí el propio desfasaje. Pero sigamos un poquito y lo vamos a ver más en detalle lo que vos estás preguntando. Fijemos en lo siguiente. Tenemos la bobina fija con ese campo magnético, que ese campo, dependiendo de la naturaleza de la corriente, si es continua o alterna, este campo será un campo continuo estacionario, un campo alterno estacionario. La bobina que está en celeste, la bobina móvil, que tendrá un determinado sentido de circulación de corriente, entrando por este punto y saliendo por el otro. Y se van a establecer fuerzas porque la corriente, al componerse con el campo magnético, generará fuerzas y por ende cupla que me hará girar esa bobina dentro de ese campo continuo estacionario o alterno estacionario, ¿sí? Entonces, un poco el objetivo de esta placa es ver, ya sabemos que M, el coeficiente de inducción mutua, que me indica que las dos bobinas están acopladas magnéticamente, varía con respecto a la posición porque cambia el grado de concatenamiento magnético. La idea es saber, bueno, sabemos que varía con respecto a la posición, ahora, ¿cuál es la ecuación que tiene eso? Bueno, para eso tenemos que hacer un pequeño trabajito. Lo que está como phi sub c o phi máximo, todo lo que es phi, es de alguna manera me está indicando las que así aparecen en algunas bibliografías, me está indicando phi se refiere no al desfasaje, sino phi se refiere al flujo magnético que está en rojo, ¿sí? Que, por ejemplo, para esta bobina o para este conductor de la bobina que está aquí en la parte inferior, lo vamos a descomponer a ese phi sub c en estos tres fasores, eh, azul, rosa y amarillo, donde tendremos un phi máximo, un phi sub c, ¿sí? Tendremos la fuerza F y tendremos los ángulos, un ángulo tita y el ángulo complementario es 90 menos tita. ¿Por qué? Porque si esto es 90 menos tita, esto es 90, este ángulo de aquí es tita. Por ángulos alternos internos, este ángulo también es tita. Entonces de ahí, en base a estos triangulitos, ya podemos sacar alguna relación trigonométrica. Podemos decir que phi sub c es el número de espira nm que tiene esta bobina móvil por el flujo phi máximo por el coseno de 90 menos tita. Coseno de 90 menos tita es phi sub c, ¿sí? Porque esto es phi máximo. Esto es phi máximo por coseno de 90 menos tita me da phi sub c. Y aquí está acá, phi sub c igual a phi máximo por n seno de tita. ¿Por qué seno de tita? Porque el seno de este tita que está acá es lo mismo que el coseno de 90 menos tita. O sea que este coseno lo podemos reemplazar por seno. Por lo tanto, si vamos a la definición madre de un coeficiente de inducción mutua, podemos decir que es la relación o cociente entre el flujo phi sub c concatenado por la bobina respecto de la corriente I sub F, ¿sí? Entonces, si reemplazamos phi sub c, podemos poner que phi máximo nm seno de tita respecto de I sub F, lo cual me quedará m máximo seno de tita. Entonces, el coeficiente de inducción m varía en función o de una manera sinusoidal respecto del ángulo de desplazamiento de esta bobina móvil respecto de un eje imaginario horizontal, tita. Varía en función del seno de tita. Si nosotros ahora eso lo representamos, ¿sí? Tomamos una escala de ángulos positivos y una escala de ángulos negativos, porque el ángulo puede ser positivo o negativo, vamos a ver que esto que está aquí sería un pedacito de la función seno. Fíjense que acá estamos en 60 grados. Si llegamos hasta tita 90, esto alcanzará el máximo valor.
Y si nosotros tomamos la derivada de m respecto de θ, en vez de ser una función senoidal, es una función cosenoidal. Y fíjense en que entre el máximo de la onda azul y el máximo de la onda roja hay un desfasaje de 90 grados. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, me sirve para lo siguiente. Si nosotros a nuestro instrumento lo hacemos trabajar entre 0 y 60 grados, en esta banda, la derivada de m respecto de θ, que influía directamente, fíjense, en el desfasaje θ, en lo que deflecta la aguja sobre la escala, se puede aproximar a 1 sobre θ. Los instrumentos electrodinámicos se pueden utilizar como voltímetros, como amperímetros, como batímetros y como barímetros. Son las 4 aplicaciones que tienen los instrumentos. Pero no en todos los casos tienen el mismo tipo de utilidad o no se trabaja con la misma derivada. Cuando se trabaja como voltímetros y como amperímetros, se trabaja en un rango de 0 a 60 grados en θ. Y en ese rango, prácticamente la derivada se comporta aproximadamente igual a 1 sobre θ con θ expresado en radiano. ¿Se entiende? Entre 0 y 60 grados, la deflexión de la aguja sobre la escala es inversamente proporcional a la derivada de m respecto de θ. Y eso me sirve para que estos tipos de instrumentos que dependen de la circulación de dos corrientes y de dos bobinas, donde una bobina se mueve con respecto a la otra y cambia los grados de concatenamiento magnético al existir un movimiento relativo de una bobina con respecto a la otra, evidentemente las escalas no van a ser lineales, van a ser alineales. Pero depende de fabricante hacerla muy alineal o muy lineal. ¿De qué va a depender? De que sea muy lineal o muy alineal. Va a depender de que si lo utilizo como voltímetro o amperímetro, lo hago trabajar en un rango de 0 a 60. De 0 a 60 se comporta linealmente, o un poco más lineal. No es tan alineal la escala. Y el θ responde inversamente proporcional a la derivada, en ese rango de ángulo. Ahora, cuando lo quiero hacer trabajar como batímetros, es decir, aquellos instrumentos que sirven para medir potencia, tengo que buscar una derivada de m respecto de θ que sea más o menos constante. Esa constancia se la obtiene, aquí por supuesto está un poco exagerado el gráfico, pero esto se lo puede considerar más o menos constante entre 30 y menos 30 grados. Entonces, en este ángulo, en esta banda de ángulo, más 30 menos 30, funciona como batímetro. Esto es ya en la fase de diseño del instrumento. Si a mí me dicen, mire, yo necesito que usted me construya un instrumento electrodinámico, pero para ser utilizado como batímetro, entonces el fabricante toma la derivada de m respecto de θ constante entre 30 y menos 30. ¿Para qué? Para que la escala tenga divisiones y subdivisiones regulares, es decir, sea una escala lo más lineal posible. De hecho, todos los batímetros tienen una escala lineal, no son escala lineal. Pero voltímetros y amperímetros electrodinámicos son alineales. Ahora, para que no sea tan alineal, tienen que trabajar una banda. ¿Cuál es la banda? Entre 0 y 60 grados. ¿Qué característica tiene eso? Bueno, que la derivada de m respecto de θ, en vez de ser constante, varía inversamente proporcional con θ. ¿Sí? Las aplicaciones entonces, amperímetro, voltímetro, batímetros y barímetros. Me falta una ahí, barímetros. ¿Me van siguiendo? Más o menos. ¿Alguna duda? ¿Todas las dudas? No, profe. Esta ecuación se tienen que acordar. Todo lo demás es una demostración de dónde llegamos. La demostración, alguien me preguntó si los pido unos parciales, demás, no las pido. Ni aún para que, teniendo la posibilidad de promocionar la materia, no les pido, no les voy a pedir esto, por supuesto. Sí les dejo porque tienen que saber dónde sale. Pero sí tienen que saber en un final o en un parcial la ecuación final.
de qué depende tita. Y hay algunas cuestiones que también tienen que saber. Tienen que saber que esta derivada de m respecto de tita responde a una función m máximo seno de tita. O sea, la función m responde a esto. Cuando digo que cambia en función de la posición, responde a esto. Cuando alcanza el máximo valor m, el coeficiente de acoplamiento mutuo magnético entre las dos bobinas, que también se mide en Henry, al igual que las inductancias, cuando el seno de tita se hace 90. Cuando alcanza el mínimo valor, cuando el seno de tita se hace 0. Cuando se hace 0, cuando tita igual a 0, es decir, cuando la bobina está horizontal, o cuando tita se hace 360 grados, da una vuelta completa y se vuelve a quedar horizontal. Pero cuando está vertical, este ángulo tita es 90, el seno de tita se hace 1, entonces tengo el máximo concatenamiento magnético. Fíjense, si yo considero la superficie de esta bobina rectangular, cuando está puesta perpendicular a la línea de campo magnético, está concatenando toda la línea de campo. Entonces él me está diciendo que entre la bobina fija y la bobina móvil tengo el máximo concatenamiento. Eso me está diciendo M. Y que cuando esto es 0, es decir, que la bobina en su eje magnético es perpendicular, es decir, que la bobina está puesta en forma horizontal, el ángulo es 0 o 360 grados, que es lo mismo, y no concatena nada. Entonces M, al tener esta variación, me está diciendo, mira, esta bobinita que está girando respecto a la otra, concatena todo, no concatena nada, concatena todo, no concatena nada. Y en ángulos intermedios concatena parcialmente. Eso me está diciendo esta ecuación. Pero resulta que lo que yo tengo acá como deflexión depende no de M directamente, sino depende de la variación de M respecto a tita. Entonces la variación de M con respecto a tita no es esta onda que yo obtengo acá, sino es la derivada de esto. Y la derivada de seno es coseno. Entonces acá me queda una cosenoidal, que es la azul. Y sobre esa azul, que es la derivada, analizo. Entonces digo, a ver, ¿en qué banda de ángulo yo tengo esta señal, que es la derivada de m respecto a tita más o menos constante, entre menos 30 y más 30? Bueno, entonces en esta banda voy a diseñar mi aparato para que se trabaje en esta banda de forma tal que mida los vatios que tengan que medir, pero siempre la aguja se mueve en esta banda. El que está midiendo no sabe, pero el fabricante sí, la hace mover en esta banda. Profe, ¿qué Es escala más, lleva? ¿Qué escala lleva? ¿Lineal o de otro tipo? si es para batímetros es lineal, Ajá. si es para voltímetros o amperímetros es alineal. En el caso de los batímetros es lineal porque justamente el fabricante lo diseña para que en la derivada, que es esta curva azul, se trabaje en la zona donde más o menos no tengo variación. Entonces en esta zona es más o menos lineal. Y la otra zona es alineal, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cómo hago para disminuir la linealidad? Bueno, se hace hacer una serie de estudios, cálculo y demás, determinado que entre 0 y 60 grados, en esta banda, siempre trabajando con la curva azul. La roja es simplemente para que sepan que es este seno, pero la derivada es sobre la que nosotros trabajamos, que es el azul. En esta banda, que es la derivada, entre 0 y 60, esto responde prácticamente aproximadamente igual a 1 sobre tita. Eso me permite que cuando yo lo trabajo este instrumento como voltímetro, como amperímetro, es más o menos lineal. O sea, no es tan alineal. ¿Es alineal? Sí. ¿Muy alineal? No. Ahora, si trabajo en otro ángulo, bueno, es totalmente alineal la escala. Y mientras más alineal sea, eh, puede influir en la lectura, porque mientras más alineal sea, el operario tiene más dificultades para realizar la lectura y hay más probabilidad de que cometa error, ¿sí? Puede haber errores de paralaje que forman parte de los errores sistemáticos. eh, Puede que su ojo no tenga la suficiente poder separador para ver las subdivisiones de la escala e influir en un valor indicado que sea erróneo o alejado con respecto del valor verdadero.
entonces podemos disparar el error. Entonces, para evitar eso, cuando se diseña un voltímetro o un amperímetro electrodinámico, que les adelanto, mide valores eficaces de la señal en cuestión, el fabricante lo diseña en una banda entre 0 y 60 grados, justamente para que, si bien la escala sea lineal, no sea tan alineal. De modo que la influencia o la posibilidad de cometer error se vea de alguna manera disminuida. ¿Se entendió? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos tener? La primera aplicación es como fundamentalmente miliamperímetros. Miliamperímetros con bobina fija y bobina móvil, que lo podemos considerar a las dos bobinas, BF, bobina fija, y BM, bobina móvil, que son las dos bobinas que estuvimos viendo recién, esquemáticamente puesta así y puesta en serie. Entonces, si yo a las dos bobinas las pongo en serie, que vimos también por foto que las secciones y los calibres de los conductores no son iguales, por ende las resistencias de las bobinas no son iguales, y hacemos circular corriente entre 15 y 100 miliamperes máximo, a este instrumento lo podemos hacer trabajar como miliamperímetro. Si las bobinas están en serie, bueno, la característica es que la corriente que circula es exactamente la misma, o sea, la IF, corriente que circula por la bobina fija, va a ser igual a la IM que circula por la bobina móvil. Las bobinas fijas, recuerden que tenían un conductor una sección bastante importante, es decir, la resistencia era baja, admitía mucha corriente. ¿Cuál es el problema acá? La bobina móvil, que tiene una sección muy chiquitita y admite corrientes chiquititas. Porque si hago pasar una corriente muy grande por una bobina que tiene una sección chica, al tener mucha resistencia, tengo mucha disipación de potencia, la puedo quemar esta bobina. Entonces, quien me limita la corriente que puedo hacer circular es esta bobina. ¿Y qué es lo que? A ver, no lo tomen como ley, pero más o menos para tener una idea. Si hay un instrumento electrodinámico, yo lo quiero hacer funcionar como miliamperímetro, más o menos entre 15, menos de 15 no sirve para medir, más de 100 ya corre riesgo esta bobina. Puedo quemar el instrumento. Entonces, la banda que generalmente casi siempre se utiliza es entre 15 y 100 miliamperes máximo. Si lo hago funcionar como miliamperímetro, es decir, para medir corrientes pequeñas. La deflexión, tita, de esta aguja sobre la escala, ¿sí? Va a ser 1 sobre KR, que era la constante de la cúpula antagónica, la derivada de M respecto de tita, el producto de las dos corrientes en término instantáneo, por el coseno del ángulo de desfasaje entre esas dos corrientes. Una corriente, recuerden, que atrasaba con respecto a la otra. Como están en serie las dos bobinas, las corrientes que circulan son exactamente la misma, y si de alguna manera nos ingeniamos para que ese desfasaje, el coseno de beta sea igual a 1, o sea que el desfasaje beta sea 0, no tenga desfasaje, puedo simplificar esta ecuación en amarillo y pasar a esta ecuación en color cremita, que dice que es 1 sobre KR derivada de M respecto de tita. Como las corrientes son iguales, me queda I por I cuadrado. Y decir que directamente el desfasaje depende de la corriente al cuadrado. ¿Eso es importante? Sí, importantísimo. Porque eso me está diciendo que un miliamperímetro, al estar al cuadrado, puede medir corrientes continuas o corrientes alternas. O sea que este instrumento permite medir los dos tipos de corrientes, continua o alterna. Puedo medir miliamperes en corriente continua o puedo medir miliamperes en corriente alterna. Y si a su vez lo hacemos trabajar en una zona, así que lo que esto marque entre 15 y 100 miliamperes internamente en el equipo implique moverse en un ángulo de 0 a 60 grados, la derivada de m con respecto a tita responde a la inversa de tita. Por lo tanto, a su vez, podemos tener un miliamperímetro con una escala que no sea tan cuadrática, es decir, que no sea tan lineal. Es
decir, que el efecto cuadrático que me produce esta corriente, porque depende de la corriente al cuadrado, que me distorsiona totalmente la escala, me la hace, como fíjense como está acá, con las divisiones muy cerquitas en la primera parte de la escala y luego se van separándose conforme voy avanzando hacia el fondo de escala. Si lo hago trabajar en una banda de ángulo entre 0 y 60 y responde a 1 sobre tita, esto sigue siendo lineal, sigue siendo una escala cuadrática, no decimal, pero no tan alineal. Entonces ahí está un poco el ingenio del fabricante de lograr ese efecto. Pero esto es fundamental. Al depender cuadráticamente con la corriente, que fíjense en que es lo que ocurre también en los instrumentos de hierro móvil. Miden fundamentalmente corriente continua y corriente alterna. ¿Qué es lo que pasa con el hierro móvil? Miden los dos tipos de corriente, continua y alterna. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿qué mide? Ya, a ver, yo ya entiendo que esto, al estar al cuadrado, las señales negativas que están en el semiciclo negativo las pasan al semiciclo positivo. Perfecto. Ahora, ¿qué mide? Valores medios, valores eficaces, mide valores eficaces. Este instrumento, cuando yo lo mido en los miliamperes, si es alterna, será miliamperes de valor eficaz. Si es continua, bueno, tanto ampere en continua o tanto miliampere en continua. Si es alterna, serán tantos miliamperes, valores eficaces, corriente alterna. ¿Qué pasa si ahora yo quiero usarlo como amperímetro? Ya no como miliamperímetro, es decir, estamos hablando de corriente superior a los 100 miliamperes. Ya se considera que estos instrumentos electrodinámicos, cuando se miden corrientes por encima de ese valor, ya no son miliamperímetros, son amperímetros. Bueno, aquí la cosa se empieza a complicar, porque hay que sacar la impedancia de cada bobina. Entonces acá, esta bobina fija tendrá una resistencia, que ya le dijimos que era una resistencia pequeña porque la sección era grande, y tendrá una cierta reactancia de la bobina fija. Por ende, una cierta impedancia y un ángulo epsilon entre la impedancia ZF y la resistencia RF. La bobina móvil tendrá una resistencia, como la sección es más pequeña, la resistencia será más grande, tiene muchas vueltas, recuerden que las inductancias propias dependen del número de espiral al cuadrado, y multiplicada por omega me da una reactancia mucho más grande. El Z será mucho más grande y tendrá un ángulo gamma que difiere de tita. ¿Cómo hago para que esto funcione como amperímetro? Bueno, lo que hago es que tratar de igualar los ángulos. Trato que el epsilon sea igual a gamma. ¿Gamma qué es? Perdón, sí, gamma, digo bien. Por trigonometría es el arco tangente de omega LM, o sea, XM, dividido en RM, opuesto sobre adyacente. Epsilon, ¿qué es? El arco tangente de omega LF, es decir, de XF respecto de RF. Ya tengo los dos ángulos. Los dos ángulos internos, ¿sí? En el diagrama de impedancia, en el diagrama complejo de impedancia que tiene cada bobina. Supongamos que esto es lo que estamos haciendo, lo estamos trabajando en alterno. Si de alguna manera nosotros logramos de que estos ángulos sean iguales, fíjense que acá hay un esquema fasorial que lo ilustra bastante la situación, donde acá estamos representando la señal UAB, ¿sí? La tensión UAB, la caída de tensión en la bobina fija UAB, esa la estamos tomando en azul como referencia. Entonces tendremos una corriente IM desfasada a un ángulo gamma, atrasada con respecto a la tensión, y eso es correcto porque es una bobina, entonces la corriente tiene que estar atrasada con respecto a la tensión. Y M de una corriente IF desfasada a un ángulo epsilon también con respecto a la tensión. La composición de las dos corrientes me da la corriente I, porque fíjense, acá tengo IF, acá tengo IM. La composición me da la corriente I. ¿Sí? Y entre las dos corrientes, aquí está el ángulo beta que recién me preguntaban, del desfasaje entre IM y IF. Veo que IF está trazado con respecto a IM.
¿Por qué? Bueno, porque si toma una línea imaginaria de tiempo y la hago girar en sentido contrario al sentido del movimiento del diagrama fasorial que gira a una velocidad omega en sentido contrario, bueno, primero barro una corriente, luego la otra. O si bien no tomo el eje de referencia fijo y lo muevo respecto a este en sentido antihorario, primero veo que pasa la corriente IM y luego la corriente IF. Entonces por eso digo IF está trazada con respecto a IM un ángulo beta y en términos instantáneos aparece con un signo menos beta. Eso es análisis de electrotecnia 1 del segundo año. En teoría eso lo entiende. Si yo logro de alguna manera igualar los ángulos, planteo esta ecuación. Epsilon igual a gamma y me da como consecuencia de ello que el desfasaje beta igual a cero. Porque cuando epsilon se iguale a gamma, la única posibilidad es que beta sea igual a cero. ¿Qué significa que beta igual a cero? Que a las dos corrientes las logro poner en fase. IM e I sub F las pongo en fase. Cuando eso ocurre, si aplico la ecuación de tita, coseno de beta era coseno de cero es 1, entonces acá me queda 1 sobre KR derivada, las dos corrientes, donde decía coseno de beta, ahora me queda 1, por eso no está nada, porque beta igual a 0. Entonces UAB, que es la de tensión que tengo acá en esta bobina, va a ser la corriente fija por ZF, que va a ser igual también a la corriente móvil, porque estoy diciendo que es la misma corriente, por Z móvil, y de alguna manera esta bobina me queda en paralelo con la otra bobina. Entonces también puedo decir que es la corriente I de entrada que tengo por el paralelo de las dos bobinas, ZM por ZF sobre ZM más ZF. Si yo todo esto que está acá, chicos, lo llevo a esta ecuación, en vez de poner IF, en vez de poner IM, pues directamente puedo poner UAB sobre ZM, UAB sobre ZF, porque es la misma caída aplicada a las dos resistencias que están, a las dos bobinas que están en paralelo, cada uno con su impedancia Z. Entonces, al hacer eso, si operamos un poquito y trabajamos un poquito matemáticamente, UAB por UAB me queda UAB al cuadrado. ¿Y qué era UAB? Todo esto que está acá. O sea que me queda todo esto al cuadrado. Si operamos un poco matemáticamente, me queda esta expresión. Tita igual a K por ZF por ZM sobre ZF más ZM por I al cuadrado. Entonces fíjense en que para amperímetros lo que hago es poner las dos bobinas en paralelo. Para miliamperímetros ponía las dos bobinas en serie. Para corrientes más grandes pongo las dos bobinas en paralelo. O sea, cuando usted le diga, che, este instrumento tiene dos bobinas. Generalmente, como tiene dos bobinas, se lo utiliza para batímetro. Una bobina de tensión, la otra bobina de corriente. Pero yo quiero hacerlo funcionar como miliamperímetro. ¿Puedo? ¿Qué tiene que decir ustedes? Sí. ¿Qué corriente querés medir? Y bueno, quiero medir hasta 100 miliamperes. Perfecto. A las dos bobinas la pones en serie. ¿Y de qué va a depender la deflexión? Bueno, va a depender de, básicamente, la corriente que circula al cuadrado. Es el caso más fácil. Ahora te dicen, che, yo tengo un instrumento electrodinámico, no tengo de hierro móvil para medir corriente, valor eficaz de corriente, pero tengo un electrodinámico. ¿Cómo lo puedo conectar para que esto funcione como amperímetro? Lo conecto en paralelo. ¿Qué ha ocurrido en el medio cuando lo puse en paralelo? Todo esto que está acá. Y si yo de alguna manera me ingenio que al ponerlo en paralelo, a su vez, de alguna manera logro que los ángulos de la impedancia de una bobina fija y la bobina móvil sean iguales entre sí, yo puedo decir que la deflexión depende de todo esto. Pero fíjense en que al final me aparece un I al cuadrado. Es decir, la corriente que voy a medir, que va a pasar por mi circuito al cuadrado. Porque acá está la carga del instrumento. Viene de la fuente, pasa por la carga, cierra al otro borde de la fuente, pero en el medio pasa por el paralelo. Y cuando pasa el paralelo se arma todo este lío que está acá. Pero todo este lío me hace que se forme que el ángulo, la aguja deflecte un ángulo tita. Y ese ángulo tita queda matemáticamente que depende del cuadrado de la corriente que está por circular. ¿Que quién es el que fija eso? Fundamentalmente la carga.
Esa corriente me la fija la carga. Entonces, si nosotros ahora logramos que lo que ocurre en términos de impedancias ocurra lo mismo en términos de resistencia, porque cada bobina tiene su resistencia, o la deflexión será la misma tanto para corriente alterna como para corriente continua. Entonces, cuando querramos analizar, es decir, cuando la corriente que querramos medir sea corriente continua, lo expresaremos en términos de resistencia. ¿Por qué? Porque si analizamos así y suponiendo que la señal es continua constante, la frecuencia es cero, omega es cero, no hay reactancia. Entonces nos queda todo en términos de las resistencias que tengan las bobinas fijas y móviles. Pero cuando lo hacemos con corriente alterna, donde sí hay frecuencia, todo el análisis nos queda en función de las impedancias. ¿Por qué de las impedancias? Porque hay reactancias asociadas. ¿Por qué hay reactancias asociadas? Y bueno, porque cada bobina tiene su inductancia. ¿En continua tiene inductancia? Sí. ¿Tiene reactancia? No. Y es un concepto muy importante. En continua hay inductancia, lo que no hay es reactancia. En alterna hay inductancia y hay reactancia. ¿Por qué? Porque la reactancia depende de la inductancia y la frecuencia. En los dos casos tengo inductancia, pero en alterna tengo reactancia. ¿Por qué? Porque tengo frecuencia. En continua, si la señal es continua, constante, no es pulsante, no tengo frecuencia. Si es pulsante, sí tengo frecuencia. Bueno, entonces aquí veo también que como amperímetro, las deflexiones dependen del cuadrado de la corriente. Por lo tanto, sirve para medir corrientes alternas y corriente continua. En el caso que quiera medir corrientes alternas, ¿qué va a medir esto? Valores eficaces de corriente alterna. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Como verán, es un poco más árido el terreno, es bastante más pesado que el resto de los instrumentos analógicos. Pero es muy importante, porque ustedes, quieran o no quieran, van a medir potencia, como futuros ingenieros eléctricos. Aplicaciones. Bueno, el esquemita, que ya lo vimos, no hay que perderlo de vista. Bobina fija, circula corriente alterna o continua. Y acá también circula corriente alterna o continua. Como dijimos, si acá esto mide, porque básicamente si acá circula corriente alterna, el campo que se genera es un campo continuo, perdón, un campo alterno estacionario, que tendrá una frecuencia de oscilación que es la misma frecuencia de la señal de corriente que circula por esta bobina. Entonces, como están a la misma frecuencia de oscilación, esto deflecta y mide. Si acá pusiese un campo continuo estacionario y por acá alterna, no mide. Que es una de las preguntas capciosas que a veces se hacen en los exámenes finales o incluso en los mismos parciales. Mido no, oscila sobre una cierta posición y en algunos casos mide el valor medio de la señal alterna, que es cero. Pero cuando tengo señal alterna de la misma frecuencia por las dos bobinas, hay una coincidencia entre la frecuencia de oscilación de campo y la frecuencia eléctrica de la bobina móvil, entonces sí mide. ¿Qué se puede hacer o cuál es una de las técnicas que se utiliza cuando siempre estamos hablando de amperímetros? A veces lo que se hace es a la bobina fija se la divide en dos mitades y esa bobina fija se la puede poner en serie o en paralelo. Entonces fíjense en acá, la bobina fija es como que se la desarma en dos mitades, tal como está aquí, y se la conecta en serie. Entonces esto me sirve para alcances, por ejemplo, de 2,5 amperes. Y si esas dos mitades, en vez de ponerle en serie, fíjense, uno los principios con los principios, los finales de bobina con los finales de bobina, es decir, estoy conectando las dos bobinas en paralelo, por cada bobina va a circular 2,5 amperes, pero en realidad yo puedo hacer pasar por el instrumento 5 amperes. Entonces, con esto lo que logro hacer es duplicar el alcance del instrumento. Básicamente, cuando la bobina fija la divido en dos mitades y la conecto en paralelo, logro una duplicación del alcance con respecto a serie. Eso a veces pregunta de examen también. Bueno, la otra pregunta.
Bueno, usted me dijo que puede funcionar como amperímetro. Y ya analizamos para miliamperímetros entre 15 y 100 miliamperes, para amperímetros para mayores a 100 miliamperes, y la técnica de modificar o de dividir en dos la bobina fija y conectarla en serie paralelo para duplicar los alcances como amperímetro. Ahora viene la otra pregunta. Esto que está acá, ¿me puede servir para medir que tiene un instrumento que tiene dos bobinas? ¿Lo puedo interconectar de alguna manera esas bobinas ahora para medir tensiones y no corriente? Sí, puedo hacer. ¿Qué hago? A la bobina fija la pongo en serie con la bobina móvil y le pongo una resistencia interna en la hora, en el momento, o sea, esto lo hace el fabricante, una resistencia en derivación, RD, en serie con la bobina móvil, de un valor bastante elevado. Pueden ser del orden de los kiloohmios, incluso superiores. Entonces, la deflexión de la aguja como voltímetro, de nuevo, ponemos la ecuación madre, 1 sobre KR, derivada de M, las dos corrientes, el coseno de beta. Como estamos poniendo en serie, las corrientes son las mismas. Y si de alguna manera nos ingeniamos para que el ángulo beta de desfasaje entre las dos corrientes sea 0, es decir, que el coseno sea 1, básicamente me queda que la corriente I que va a estar circulando acá, esta I, va a ser la tensión aplicada sobre la resistencia total, que va a ser la resistencia de esta bobinita más la resistencia de esta bobinita más esta resistencia de alto valor, que fíjense en que esta resistencia de alto valor junto con la resistencia móvil, que, que es de sección muy pequeña y resistencia muy alta, lo hacen este circuito óhmico inductivo más óhmico que inductivo. Entonces prácticamente puedo decir que es la tensión sobre la resistencia total. Y si yo reemplazo esta ecuación en esta I y esta ecuación en esta I, me queda una constante K' y función de U al cuadrado. Ah, entonces significa que esto puede medir tensiones continuas y tensiones alternas. ¿Por qué? Porque si la tensión tiene alterna y tiene un semiciclo negativo, al estar al cuadrado se hace positivo y perfectamente la mido. No me importa si es alterno o continuo, este instrumento, si hago este tipo de técnica, aplico este tipo de técnica y transformo un instrumento de dos bobinas en un voltímetro, bueno, perfectamente puedo medir. Pregunta, ya sé ahora que mide las dos tensiones. ¿Qué mide? ¿Valores eficaces? Sí, mide valores eficaces. Cuando mido en continuo, bueno, el valor que tiene. Cuando mido en alterna, valor eficaz. ¿Sí? Otro esquema que está acá. Ustedes me preguntarán, y bueno, ¿qué es esto que está acá? Bueno, yo en vez de poner una sola resistencia, puedo poner dos. Entonces fíjense en que si pongo un borne común A y en vez de poner un borne B, pongo un borne B1, B2, B3 y le voy intercalando resistencias de alto valor de forma tal de tener diferentes tipos de alcance. Entonces yo puedo poner un instrumento que me permita medir más niveles de tensión, qué sé yo, 20, 30, 60, 120 voltios, por decir algo. Simplemente intercalando más resistencia en serie y en cada punto de unión entre las dos resistencias sacando una derivación, entre cada punto de unión de resistencia sacando la derivación. Tendrá tantos alcances como resistencia tenga. En cada resistencia tendrá una caída de tensión distinta. Entonces yo podré sacar diferentes niveles de tensión. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Si yo quiero medir 70 voltios y acá tengo 20 de caída, entre A y B1 mido 50. Entre A y B2 mediré 70 voltios. Entonces acá si yo quiero medir, por ejemplo, 45 voltios, lo puedo medir en los dos alcances, solo que si lo pongo entre A y B1, la aguja será más a fondo de escala. ¿Por qué? Porque esta era de 50. Quiero medir 40 o 45, bueno, está a fondo de escala. Y si quiero medir más al medio de la escala, lo pondré entre A y B2, o entre A y B. ¿Por qué? Porque ahí tendré para medir hasta 70 voltios, cambio el alcance, y como quiero medir 45, quedará midiendo la aguja en la parte central de la escala. Bueno,
Otra aplicación que podemos tener, batímetro. Y acá hay que esto en sí, fundamentalmente, es la aplicación más importante que tienen los instrumentos electrodinámicos. Hay un práctico de señales eléctricas que primero aprendemos a calcular las señales eléctricas, valores medios y eficaces de todas las señales, incluso de señales que tienen polución armónica, y después eso lo aplicamos y vemos qué mide cada instrumento, que es un poco los prácticos que recién estaba hablando con Víctor, que están hechos y que hay dos alumnos que lo tienen digitalizado y que, bueno, si lo pasan a la cátedra nos nos va a hacer ganar mucho tiempo, sobre todo a ustedes, este, que son muy importantes porque yo en los parciales, no tanto en el final, pero en los parciales a veces sí suelo darle. Final no sé porque todavía no tomé un final, eh, pero en los parciales sí les pregunto, le doy una señal cualquiera, le hago que me calculen los valores medio eficaces y eso me diga qué mediría cada instrumento. Que me ponga analíticamente qué mide, si mide valor medio, mide valor eficaz, y que me ponga el resultado a partir del cálculo que hizo. Y el cálculo se lo hace gráficamente o bien con método de igualación de áreas y analíticamente mediante derivadas integrales, cálculo íntegro diferencial. En algunos casos se puede hacer de una forma, en otros casos no, entonces hay que analizar y eso surge de un análisis del práctico y es un práctico muy importante. Entonces yo a veces le pregunto, en los exámenes les doy la señal y le digo, bueno, ¿qué mide un tester True RMS? Bah, mide valores eficaces. True RMS mide el verdadero valor eficaz, que son instrumentos digitales integradores que le analizan punto a punto la señal y me miden efectivamente el valor eficaz. Eso ya lo vamos a ver cuando tengamos instrumentos digitales, que es lo que sigue, instrumento electrodinámico. Eh, Después digo, ¿qué mide un instrumento de bobina móvil y imán permanente? Hay que ver si la señal es continua, si es continua constante, si es continua pulsante, qué característica, cuál es la forma de onda de la señal, si es alterna. Y a veces digo, ¿qué mide un instrumento? Supongase un voltímetro de electrodinámico, si es hierro móvil, electrodinámico, por ejemplo. Y a algunos se le arma el problema de decir, bueno, pero si tiene dos bobinas. Bueno, ahora estamos viendo que el hecho que tenga dos bobinas simplemente cambia como yo lo conecte. Si quiero utilizar las señales del orden de los miliamperes, pongo las dos bobinas en serie. Si la tensión quiero medir como tensión, también pongo las dos bobinas en serie, pero con una resistencia adicional de alto valor ohmico. Y si quiero medir esto como amperímetro, pongo las dos bobinas en paralelo. O sea que perfectamente mide. Entonces ahí tienen que tener claro qué es lo que mide cada uno. Entonces, a veces son preguntas un poco capciosas que van, pero que en definitiva remite a este análisis que estamos haciendo. Ahora, la aplicación real que tiene esto, y más práctica, eh, difícilmente sería poco inteligente, eh, salvo que no me quede otra, tomar un instrumento y bueno, hacer estas técnicas de conexionado para medir tensiones o corrientes. Directamente lo que hago es utilizar, a saber si quiero medir valor eficaz y bueno, pongo un tester, una pinza amperométrica, un tester digital. No obtengo eso, bueno, pongo un instrumento analógico que mida corriente alterna, que son los hierro móviles, y miden valores eficaces, que es el que vimos en la clase pasada. No importa la señal que tenga, lo que mide son valores eficaces, punto. Si quiero medir un instrumento, si quiero medir corriente continua, y bueno, puedo poner un instrumento de hierro móvil o puedo poner un instrumento de bobina móvil y imán permanente. ¿Quién va a ser más exacto? El de bobina móvil y imán permanente. Y ya está. Pero si tengo de dos bobinas, generalmente se lo usa, la aplicación más difundida y más inteligente es aprovechar las dos bobinas y medir potencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, que medir una potencia monofásica y tengo una impedancia de carga.
asumamos que la impedancia de carga sea la más común que hay, que son medir cargas eh, resistivo-inductivas, RL, que son las cargas más comunes que existen, que va a estar representada por esta impedancia carga Z6, por la cual va a circular una corriente carga IC. El instrumento va a tener dos bobinas y una resistencia, en serie siempre con la bobina de tensión. Esa resistencia generalmente de alto valor. Entonces habrá una corriente IF que pasa por la bobina fija, una corriente IM que pasa por la bobina móvil y una corriente IC que va por la carga. ¿Qué es lo común que tenga un circuito? Una tensión U aplicada. Esa tensión U va a estar está acá dibujada en azul. Y bueno, acá analicemos. La bobina móvil tiene, si bien tiene una reactancia, a los fines de este batímetro ideal, podemos decir que esa reactancia, ese valor óhmico XLM, XLM de la bobina móvil es muy chiquitito en comparación de la resistencia que tiene esta bobina y de la resistencia encima que yo le adiciono que es de alto valor. O sea que prácticamente esta rama es inductiva. Entonces acá habrá una caída de tensión que la estamos considerando despreciable porque esta resistencia de la bobina fija es bajita, entonces podemos decir que prácticamente esta tensión U está aplicada a esta rama que está acá, UAC, AC, y prácticamente la corriente IM está en fase con U. Y la corriente IF va a estar retrasada a un cierto ángulo phi, pero a su vez las dos corrientes IM y F tenían un ángulo de desfasaje beta. O sea que el ángulo phi de la carga prácticamente es el mismo ángulo de desfasaje beta entre las dos corrientes. Entonces, si M está en fase con U y además IF, que está acá, es aproximadamente igual a IC, ¿por qué decimos que es aproximadamente igual a IC? Porque al ser esto una rama, que es aquellos elementos que están comprendidos entre dos nodos de un circuito, es sumamente elevado en cuanto al valor óhmico, esta corriente IM, además de tener una característica prácticamente resistiva, donde la corriente va a estar prácticamente en fase con la tensión, a su vez el valor de corriente va a ser muy pequeño. Entonces podemos decir que esta corriente por aquí es despreciable y la corriente IF es igual a la corriente IC. Si aplicamos nuestra ecuación, que ya la determinamos para este tipo de instrumento, podemos decir que el coseno de beta es prácticamente igual al coseno de phi. Y también podríamos decir que 1 sobre K era una constante. Podemos decir que hay una dependencia directa con la tensión porque IM depende de la tensión U, que a su vez esa corriente IM es prácticamente igual a la corriente IC, y después nos queda la corriente IC que circula por la corriente K. Entonces básicamente nos está quedando que la deflexión de la aguja sobre la escala cuando utilizamos las dos bobinas, una por la cual circula corriente y la otra por la cual también circula una corriente pequeña que responde de forma proporcional a la tensión aplicada, podemos decir que una depende de U, la otra depende de IC, y el coseno de beta, que es el desfasaje entre las dos corrientes, prácticamente es el coseno de phi. O sea que lo que estamos midiendo, o lo que este instrumento mide, es potencia eléctrica, porque U por I coseno phi, que era potencia activa. Si nosotros recordamos los triángulos que vimos en electrotecnia, prácticamente esta era potencia activa. U por I coseno phi. ¿Se entiende? Y F es prácticamente IC. O sea que IF es prácticamente IC. Y IM responde o es proporcional a la tensión. Todo lo demás es una constante, que la aglutinamos una constante K'. Entonces decimos que esto responde a tensión y a corriente. Una corriente va en representación de la tensión, la otra corriente que circula por la carga es prácticamente la corriente por la bobina fija. Entonces de esta ecuación migramos a esta ecuación y decimos que esto que no se entiende qué es, ahora cuando utilizamos las dos bobinas y circulan corriente por las dos bobinas, decimos que la deflexión de la aguja sobre la escala prácticamente responde a la potencia activa P que se está consumiendo en esta impedancia.
Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos el circuito más común que podemos encontrar en la práctica, que es un circuito RL, donde se disipa potencia activa, en la resistencia en serie, no en la bobina, porque la bobina en sí almacena energía en su campo magnético, en medio de L por I cuadrado. ¿Dónde se disipa potencia? Bueno, fundamentalmente en la resistencia. Y esto U por I coseno phi, ustedes lo han visto, creo. Ya no sé bien qué han visto y qué no, pero creo que lo tienen que haber visto en Electrotecnia 1. Y le tienen que haber explicado que hay ecuaciones que se hace a partir de las integrales, o sea, se ven los diferentes tipos de casos, se saca las potencias PDT en función del tiempo para cada uno de los casos, y luego se sacan los valores medio y eficaz. Y cuando ustedes aplican la ecuación de valor medio, que es valor medio igual a 1 sobre t integral de 0t de la potencia PDT que han determinado para cada caso, para cada circuito, cuando hicieron el análisis en el dominio del tiempo por diferencial de t, que puede ser un RC, un RL, lo que sea, ustedes van a llegar a una ecuación que va a ser un máximo sobre 2 y máximo sobre 2 coseno de phi. Y si ustedes saben que los valores máximo y eficaces se relacionan a través de raíz de 2, donde ponen valores máximos pueden poner eficaz por raíz de 2. Los raíz de 2 con los raíz de 2 se multiplica, se vuelven 2, se simplifica con el de abajo y me queda U por I coseno phi. Eso lo han visto en electrotecnia. Díganme que lo han visto, por favor, si no me muero de un espanto aquí. Sí, sí, eso sí lo veo. Sí, profe. Entonces, este instrumento ahora responde a eso que está acá. Eso es lo que pasa, chicos, en un batímetro ideal. ¿Qué pasa en un batímetro real? Que aparece un ángulo psi, KSI, que es este que está acá, que no es epsilon como dicen los chicos, sino psi con K, psi, no confundirlo con el psi, que también se representa en enlace de flujo, esto es psi. La corriente IM no está en fase con U. ¿Por qué no está en fase con U? Porque este tiene una pequeña inductancia. Y esa pequeña inductancia, si estamos analizando una alterna, tiene una pequeña reactancia. Entonces esto, está bien, nosotros en una aproximación, como hicimos en el caso anterior, lo podemos considerar a esta rama totalmente resistiva, pero resulta que no es totalmente resistiva. Hay un pequeño desfasaje. Entonces esta corriente, si lo vamos a poner quisquilloso, no está IM, no está en fase con U, está un poco desfasada. Entonces la potencia verdadera es U por I coseno phi, se disipa acá. Y nosotros dijimos que eso era lo que nosotros indicábamos. Y mentira, porque en realidad lo que nosotros indicamos es U por I coseno de phi menos psi. Esto es lo real que mide nuestro instrumento. Y esto es lo verdadero. Que esto y esto son prácticamente igual entre sí, por eso en la aproximación anterior dijimos que, bueno, a ver, el desfasaje depende de o sea, lo que deflecta la aguja sobre la escala es potencia, e hicimos esta simplificación de no considerar esta reactancia para que la ecuación nos quede linda y podamos llegar a que mide la potencia. Pero ahora, como ya estamos hilando fino, tenemos que decir que no, que en realidad lo que mide el instrumento es prácticamente esa potencia U por I coseno phi, pero con un desfasaje psi producido por la pequeña que no es tan pequeña, ¿no? La reactancia que tiene esta bobina, que me desfasa con respecto de la corriente, ¿sí? Me la atrasa perdón, hay una corriente que me hace que desde la corriente IM atrase con respecto a la tensión U, porque es inductivo. Entonces, acá lo vemos un poco más grande. La corriente IF, que prácticamente pasa por la corriente carga, está a un ángulo phi respecto de U. Pero la corriente IM está desfasada, atrasada a un ángulo psi respecto de U. Entonces, esto es lo que mido y esto es lo verdadero. Si esto es lo que mido y esto es lo verdadero, significa que hay un error absoluto, donde esto va a ser el P medido menos el P verdadero. Y si lo quiero relativizar, lo referencio respecto al P verdadero. Entonces paso de error absoluto a error relativo. Entonces aquí ya aplico las técnicas de error que ya la vimos en la
primera parte de la materia, ¿sí? Cómo trabajábamos con todo esto. Bueno, aquí es básicamente reemplazar las ecuaciones en cada uno de los términos de potencia y luego operar matemáticamente y llegamos a una expresión que está acá abajo, que delta de P sobre PB es coseno de psi más tangente phi por seno de psi menos 1. Y acá tenemos que hacer algún tipo de simplificación para que esto sea un poco más tragable. ¿Cuál es las simplificaciones que hacemos? Sí, si bien es un desfasaje, lo podemos considerar que prácticamente ese sí es despreciable, es decir, que es cero. Coseno de cero es aproximadamente igual a 1. O sea, no es cero ni el coseno es 1, es aproximadamente. Y cuando estos desfasajes son tan chiquititos, ustedes saben que una triquiñuela matemática, es decir, que el seno del ángulo es igual al ángulo, cuando los ángulos son muy pequeños. Y es lo segundo que aplicamos acá. Si aplicamos esta triquiñuela a esta ecuación de error relativo, nos queda que el error relativo en un instrumento electrodinámico que lo estamos utilizando para medir potencia monofásica depende directamente de ese ángulo de desfasaje y depende de la tangente de phi. Y aquí esto que está en amarillo, sí, bien resaltado porque es fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente lo que yo voy a medir en el campo, en la industria, voy a medir potencia de un motor monofásico, voy a medir potencia por fase de las máquinas trifásicas, potencia en los transformadores, eh, y generalmente las bobinas de los motores, de los transformadores, de los generadores son sumamente inductivas. ¿Qué significa? Que los ángulos de desfasaje phi son muy grandes entre tensión y corriente. ¿Qué tan grande? Y cerca de 90 grados. Un motor perfectamente puede tener 80 y pico de grados. Un transformador mide en el lado de baja de un transformador, incluso le pueden poner un analizador de energía o bien un osciloscopio y ver los desfasajes. Con el analizador se ve muy bien. Tienen ángulos de cerca de 90 grados de desfasaje. Entonces, chicos, con esos grados de desfasaje, la tangente de phi se hace muy grande. Si aumenta phi, aumenta la tangente. Si aumenta la tangente, me aumenta el error. O sea que cuando mido cargas que son muy reactivas, el error se me dispara. Entonces puede ser que cuando mido potencia estoy midiendo, sí, vatios, pero con muchísimo error. Y cuando también se me dispara el error, cuando el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente IM también es grande. Muy bien. Entonces, si nosotros esto lo podemos, al sí lo expresamos en radianes, eh, y supongamos que el sí esté en el orden de los minutos. Supongamos que sea el error de un minuto. Un minuto son 0,003 radianes. Recuerden que un pi radian es 180 grados, 2 pi radianes son 360 grados. Y si eso lo expresamos, lo convertimos relacionamos radianes con sexagesimales, un minuto son 0,003 radianes. Ese, estamos hablando que es 0,003 epsilon prima, ahora, tangente de phi. ¿Sí? Con epsilon es expresado en minuto. O sea, si yo utilizo este factor de conversión y el epsilon lo pongo en minuto, epsilon en minuto con este factor me da el epsilon radial. Si lo quiero expresar en por ciento, lo divido en 100 y me queda 0,03. Si yo grafico ahora el error en función de phi, fíjense, conforme va aumentando el ángulo de la impedancia de la carga que yo quiero medir, ¿sí? Recuerden, imagínense en el plano complejo, la resistencia de esa bobina que quiero medir de un motor, de un generador, de un transformador, de lo que sea, sobre el eje real, la reactancia sobre el eje imaginario, tengo un ángulo phi. Si ese ángulo phi es cada vez más grande, que es lo que estoy poniendo acá en ordenada, fíjense en que el error se va disparando. Voy teniendo errores cada vez más grandes conforme el ángulo de impedancia es más grande, es más inductivo. Pero si a su vez no tan solo hago variar phi, sino que hago variar epsilon,
En vez de tener una curva, voy a tener un ábaco, una familia de curvas. Donde esta línea, eh, esta flecha en negro me está indicando este punto de concavidad, cómo se va modificando conforme el delta se va haciendo cada vez más grande. Fíjese que acá lo estamos haciendo llegar hasta 50 minutos. Entonces, ¿qué me indica eso? Bueno, fíjense que si yo tengo que medir una carga que tiene un phi, supongamos, de 80 grados, ¿sí? Cuando el error, este ángulo, entre el ángulo IM, ¿dónde estaba? El ángulo entre IM y U es de pocos minutos, ¿sí? Fíjense que supongamos que sea para 5 minutos, tendré un error de menos de un 1%. Pero si por alguna razón, cuando hago la construcción de mi equipo, entre la corriente IM y la tensión U, tengo un ángulo psi que sea muy grande, supongamos exageradamente el caso extremo, 50 minutos, o sea, esos 50 minutos lo pongo en epsilon prima y lo multiplico por 0,03. Bueno, fíjense en que el error se me dispara de menos de un grado a 8 grados, a 8%, perdón, de menos de un 1% a un 8%. Se dispara un 7% el error. Entonces, conclusión, y eso es muy importante, cuando midan cargas resistivas e inductivas, que son típicas, por ejemplo, en máquinas eléctricas, ojo, ojo con los batímetros, ojo, porque miden mal. El año pasado, con los chicos de máquinas eléctricas, al margen de, fíjense en que un 8% es un error considerable. Tener un epsilon de 50 minutos es una exageración porque no tenemos epsilon tan grande, o sea, desfasaje entre IM y U tan grande. Generalmente son más bajos y los errores son relativamente bajos, ¿no? Eh, por supuesto que eso también depende de la calidad y de la clase del instrumento. Cuando mejora la clase, el epsilon tiene que ser cada vez más chiquito, hay mejor precaución en cuanto al diseño del equipo y los errores son bajitos. Pero nosotros el año pasado aplicamos el método los 2 batímetros, cargas ómicas capacitivas y ómicas inductivas. En el caso de ómica inductiva, en ese año yo dictaba, el año pasado yo dictaba máquina y dictaba instrumento, entonces tenía la posibilidad de, eh, cuando queríamos hacer análisis sobre cargas ómicas o inductivas que no tenemos en el laboratorio, usamos directamente la experiencia de máquinas eléctricas, el lado de baja del transformador que está conectado en la estrella. No podemos hacer triángulo también, pero hacíamos una estrella, que era lo más fácil que teníamos para medir. Y en instrumento hacíamos el caso que faltaba, que eran cargas ómicas capacitivas. Bueno, este año lo vamos a hacer con cargas ómicas capacitivas en el laboratorio, con cargas ómicas inductivas utilizando el lado de baja del transformador de uno de los transformadores que está en la estrella. Entonces, ¿qué vamos a ver, chicos? Bueno, que en el caso de los instrumentos que lo habíamos hecho no con electrodinámicos, sino con instrumentos de hierro móvil, hay distorsiones, más allá de que el instrumento está fuera de clase, hay distorsiones, las curvas que se obtienen, que por ejemplo después nosotros lo hicimos con el analizador de redes, tomando los valores del analizador, pero las curvas se suavizan una barbaridad. Entonces, ¿por qué? Porque los instrumentos analógicos, en particular los electrodinámicos, eh, que lo utilizamos como un método que ya lo vamos a estudiar, que se llama método los 2 batímetros, que es para medición de potencias totales trifásicas, eh, están supeditados al tipo de carga. El tipo de carga introduce error y esos errores después se reflejan en las curvas que uno obtiene. Porque si los instrumentos fuesen de calidad y estuvieran perfectamente calibrados y dentro de la clase, bueno, esos errores no se disparan tanto y eso haría que los puntos se corrijan muy bien cuando uno traza las curvas en máquinas eléctricas. Pero como no es el caso nuestro, lamentablemente, de laboratorio, se ven algún tipo de distorsión. ¿Por qué? Porque los instrumentos están supeditados a la tangente de phi, al tipo de carga. Como los analizadores no dependen de eso, y nosotros para eso usamos incluso un analizador circuitor que es de muy buena marca, ya uno viejito que tenemos, es ya tecnología del año 90, pero funciona muy bien. Eh, bueno, las curvas salen perfectas.
El año pasado salieron perfectos. Después me quería morir cuando me han entregado el informe de máquinas eléctricas, que me lo han entregado con el informe, con los valores que sacamos con los batímetros y no con el analizador, cuando yo le pasé los valores por foto del analizador. Entonces, salvo uno, dos, tres chicos que lo han presentado bien, los otros presentan las curvas distorsionadas, que era lo que se había obtenido con el método de los batímetros. Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Se los conecta a los dos, se muestra con los dos batímetros para analizar otros tipos de fenómenos y ver las agujas y cómo deflectan y qué conclusión se puede sacar, y las lecturas se las toma desde el analizador. Una de las razones por la cual hacemos eso también es por esto. Por supuesto, eso es cuando se mide potencia trifásica. Cuando se mide potencia monofásica, esto, chico, incide y mucho. Bueno, ya son las 9 de la noche. Lo que vamos a hacer a partir de de la próxima semana es ver las compensaciones de errores de fase, ¿sí? Y vamos a ver todas las compensaciones, cómo se la hace. Vamos a ver la parte de batímetros compensados, por qué se lo utiliza, para qué. Estas son preguntas de examen, incluso preguntas de examen final. Y bueno, una serie de aplicaciones más y algunos ejemplos típicos. Y terminaríamos esta parte. Y nos estaría faltando otra clase más para terminar la segunda parte de instrumento electrodinámico. O sea que con instrumento electrodinámico vamos a trabajar toda la semana que viene, ¿sí? Y ya de ahí que estaríamos hablando de, o sea, sería martes 23, jueves 25. Y ya estaríamos el martes 30, jueves 2, trabajando sobre instrumentos digitales. Y después ya lo que queda en julio hasta el receso, ya sería martes 7, jueves 9, tendríamos que estar en osciloscopio. Más o menos tendríamos que estar por ahí. Y bueno, si después ustedes en el medio pueden algún día organizar, o bien para las vacaciones, si quieren organizar un día y avanzar un poquito más, podemos avanzar. Así que bueno, como verán es un poco más engorroso esto. Yo ya enseguida les voy a pasar el apunte por la computadora, por el grupo WhatsApp, así ustedes puedan estudiar. Pero ya electrodinámico, como ven, es bastante más complejo, tiene muchas cosas y bueno, muchas de esas cosas van en los exámenes. Medianamente se entendió el tema. Profe, la bobina fija y la bobina voltimétrica era la que estaba mencionando. Sí, exacto, tal cual. Tiene dos bobinas, una bobina fija, una bobina móvil. Y sí, es así. Profe, el ángulo beta era entre la bobina fija y la bobina móvil. Perdón, me dijo la bobina voltimétrica, me dijo, o Voltimétrica, amperométrica. ¿es la fija? La voltimétrica es la que tiene más resistencia. La que tiene más resistencia es la móvil, porque tiene menor sección. La voltimétrica es la que tiene más resistencia. Si usted en un batímetro le mide la resistencia a las dos, ¿Esa es la fija? ¿La bobina una, fija? la bobina fija, esta que estoy señalando acá, Sí, le ve en la pantalla, sí. esta bobina fija es generalmente la de corriente, Ah, bien. es la que tiene pocas vueltas y mucha sección, es decir, poca resistencia y aguanta mucha corriente. La I fija es la que va prácticamente a la corriente de la carga. Esta es la que tiene poca resistencia y aguanta mucha corriente porque es la corriente que toma la carga. Y la bobina voltimétrica es de la móvil, Ah, bien. que es la que tiene muchas vueltas, poquita sección, mucha resistencia y que encima se le adiciona una resistencia interna óhmica bastante elevada. Entonces, por acá pasa poquita corriente. ¿Y el ángulo entre las Esta es dos se considera coseno phi? ¿El ángulo phi también de desfasaje de la carga? en una aproximación, que es la que hicimos, ya no me acuerdo, por acá, podemos Esa. decir que el desfasaje que me marca la Sí. ecuación de deflexión, beta entre las dos corrientes IF e IM, como IF es prácticamente IC,
y M responde a U, es proporcional a U, e IC es prácticamente a IF, que es la corriente de la carga. Como acá el phi de la carga es el desfasaje entre U, prácticamente el desfasaje entre U e IC, podemos decir que beta, que es el desfasaje entre este beta, entre IF y IM, como IM responde a U e IF responde a IC, beta es prácticamente igual a phi. Y no cometemos demasiado error. Ahora, si nos queremos poner quisquillosos y ver lo que realmente mide un instrumento, lo que mide un instrumento, bueno, el IM no está en fase con U. Y F sí es aproximadamente igual a IC y está desfasado phi con respecto de U. Pero IM, ¿sí? Entre IM y IF hay un ángulo beta. Y beta más psi es lo que es phi. Por eso cuando dice beta, ponemos que phi menos psi para indicar beta. Phi menos psi. Esto es lo que realmente mide. Esto es lo que indica el instrumento. Y esto es lo que realmente consume la resistencia de la carga que estoy midiendo. Entonces, entre ambos existe un error. Cuando analizamos matemáticamente, que todas estas matemáticas no les pido que si les puedo pedir un examen parcial o final, que me pongan estas dos ecuaciones. Si lo hacen a esto, mejor. No lo hacen, no me interesa, pero sí me interesa que sepan que cuando las cargas son muy inductivas, el error tiende a dispararse porque depende de la tangente de phi. Y epsilon va a depender en función de, bueno, del instrumento. Por la hora que yo lo fabrique, debo procurar que este ángulo sea lo más chiquitito posible, cosa que no impacte en el error. Bueno, instrumentos de mala clase. Profe, grande, para medir el coseno phi también se usa el mismo tipo de instrumento, electrodinámico. Sí, pero ya se utilizan cofímetros que tienen dos bobinas. Ya es una aplicación particular de los instrumentos electrodinámicos. Pero es la misma tecnología, ¿verdad? Con algunas variantes que la vamos a ver ya oportunamente, que eso está en la parte 2, que vamos a ver la semana que viene. Los fasímetros y los cofímetros, al igual que los barímetros, es un estudio similar, pero no igual. De forma tal que lo que la aguja indica o indica un ángulo o indica un coseno. Eso es cuando vemos con tecnología analógica, y después todo un estudio que se hace con tecnología digital. A mí, por ejemplo, lo que me dieron en mi tesis, porque a todos les daban a elegir el tema de tesis, cuando llego yo, cambio mi jugada, ya te daba el profesor el tema de tesis. A mí me dan, no tenemos en el laboratorio, tenemos un cofímetro trifásico que se utiliza unas resistencias adicionales, hay que hacer un conexionado especial, pero nosotros no tenemos cofímetros. Tampoco tenemos pinza cofimétrica, entonces a mí me dan que me refiero para cargas monofásicas, ¿no? Sí, para cargas trifásicas. Para cargas monofásicas, entonces el tema de tesis, como yo estaba en el laboratorio, diseño un cofímetro, fasímetro monofásico digital con detección de campo magnético. Incluso más, con una pinza transductora que cuando usted le invierte el sentido de la pinza, cambia el fasor y le sale un letrero que está mal puesta la pinza. Ese era el tema que me dieron, que a mí no me dieron a elegir, lo cual me llevó mucho trabajo, estudiar muchas cosas, ver muchas cosas de electrónica digital, hacer 2 millones de pruebas en un laboratorio con pocas cosas para hacer pruebas, analizar las histérisis de los circuitos integrados, hasta que logré construir el cofímetro fasímetro. Cuando lo estaba con todos los chiches, bueno, me dice, bueno, ahora agarré algún sistema de hold para que guarde la lectura, con lo cual había que entrar a la parte ya de programación en C, del microcontrolador que llevaba, que era un microchip, era un PIC 16F88, que no tenía cristal de cuarzo. Bueno, ese fue mi tema de tesis, que era un equipo eléctrico electrónico, tenía, yo diría 50 y 50. Hoy en día la programación ha avanzado muchísimo
y ha sintetizado mucho hardware. Hardware, mientras más hardware tiene un equipo, y más problema da. Hoy la programación te permite resolver todo eso mucho más fácilmente. Entonces, en mi época era algo mucho más complejo, hoy ya no es tanto. De hecho, cada uno de mis ayudantes que tengo, que incursiona mucho en la parte de electrónica y de programación, ha diseñado equipos que son mucho más compactos desde el punto de vista de hardware, pero más elaborados desde el punto de vista de programación, con mejores resultados. Pero con esto le quiero decir que sí, yo para medir fasímetros necesito tener dos señales. Cuando los instrumentos son digitales, se hacen sistemas de adaptación de impedancia y se lo analiza electrónicamente esas dos señales en forma separada. Tengo que tener dos sensores, digamos, que yo me acuerdo que en su momento usé lo que me entregaba la pinza transductora como una señal proporcional a la corriente, y utilicé la salida de un transformador, lo que era una señal proporcional a la tensión, y de ahí la analizaba electrónicamente en la circuitería electrónica que se había diseñado, con un microcontrolador que era el cerebro del equipo. Me indicaba los desfasajes, o sea que era fasímetro y cofímetro. Me sacaba el desfasaje y por programación le sacaba el coseno de ese ángulo de desfasaje. Bueno, llevado a instrumento analógico, necesito sí o sí tener dos bobinas, donde las corrientes, fíjense, que son proporcionales, una a la corriente de carga y otra a la tensión. Entonces yo a partir de ahí puedo analizar qué pasa con la potencia, qué pasa con el desfasaje, qué pasa con el coseno phi, y talar ese instrumento de forma tal que las desviaciones de la aguja sobre la escala sean proporcionales a cada una de esas magnitudes. O sea que fíjense que todavía nos falta ver muchas cosas, que si Dios quiere lo vamos a terminar de ver las dos clases de semana que viene. Y de ahí lo que sigue va a ser instrumentación digital, visto muy con algunos lineamientos muy generales, porque ustedes todavía